El Madrid ha tenido muchas noches oscuras, pero esta sin duda alguna es una de sus más tenebrosas, y es que cada cierto tiempo surge un jugador que cambia por completo la esencia de un equipo, un futbolista cuya presencia eleva el nivel de todos a su alrededor. Declan Rice es ese jugador. Mientras que Guardiola se cansó de tirar la toalla ante un imponente Real Madrid, su eterno pupilo Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, supo cómo armar la maquinaria para derrumbar final y aplastantemente al temido gigante de Europa. Declan Rice fue la pieza o el engranaje que hizo brillar al equipo en aquella inolvidable noche. Mientras Kevin De Bruyne cumple su ciclo y nos dice adiós, Declan Rice reaparece ante el mundo gritándonos que ahora es su turno. Amenaza latente desde el centro del campo, un temple de líder inquebrantable en su mirada, bueno en los pases, bueno arrebatando balones y un fenómeno a balón parado. Ese par de tiros libres le hicieron temblar las piernas al mismísimo Roberto Carlos, quien estaba allí desde el palco. Y es que por ello el Arsenal no escatimó en pagar 120 melones, 120 millones por aquel niño que el Chelsea rechazó y menospreció justo al borde de su adolescencia. A continuación, hoy conoceremos la inspiradora historia de Declan Rice. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Declan Rice nació en Kingston, Londres, un 14 de enero del año 1999. Su familia es de origen irlandés, pero crecieron bajo las costumbres londinenses y por ende fue muy afecta al Chelsea, pasión que obviamente se la transmitieron al pequeño Rice, quien se negó a la fiebre del Game Boy o los videojuegos y optó por únicamente enfiebrarse por el balón. A sus 7 años daba su primer gran paso para su carrera infantil. Sí, la cantera del Chelsea lo aceptaba y ahora comenzaba a materializar su sueño. El pequeño Rice comenzó siendo defensa central, pero al mismo tiempo solía subir mucho con la obsesión de meter goles. Por ello el técnico lo puso de centrocampo, esto para no desperdiciar su capacidad defensiva ni la tenacidad que también tenía en sus pases. El pequeño Rice iría creciendo en las inferiores del Chelsea. Leyendas como John Terry solían visitarlo en la cantera y les advertía a las cabezas del club que este chico sería un grande. Imagínate ser un niño y que tu propio ídolo le apueste a todos por tu futuro. Declan Rice fue escalando posiciones, se consolidó como fiel titular, pero a sus 14 años recibiría el correo que casi desploma su naciente carrera. El Chelsea le comunica que ya no podrá ser parte de las inferiores del club. Esto luego de pasar 7 años viviendo allí. ¿Cómo se le explica esto a un niño? No hubo razón alguna del por qué lo despidieron. Se presume que los padres de Rice no querían que el chico jugase con la selección inglesa y que mejor vistiese los colores irlandeses, país origen de su familia. Aunque esto no tenga que ver con el Chelsea, es lo que la familia presume de su inexplicable despido. Aunque bueno, de igual forma Rice en el futuro renunció a la camiseta irlandesa para vestirla de Inglaterra. Pero bueno, no nos adelantemos. El joven Rice estaba devastado, literal le ofrendó su infancia al equipo de su vida y este lo deja afuera a vísperas de sus años previos para disputar. Su propio ídolo John Terry, al saber de esto, lo fue a visitar y a darle consuelo. A sus 15 años ya ni quería jugar, pero recibir el respaldo de su ídolo lo ayudó a levantarse. El West Ham de la liga inglesa le abriría las puertas. Las cicatrices de sus primeros años lo hicieron madurar mucho antes de tiempo. Aunque era un novato, se comportaba como el líder nato dentro de un equipo de adultos. Sin tener la cinta de capitán, comenzaba a dar órdenes y sus compañeros le obedecían. Era un todoterreno que no solo se conformaba con frustrar a
ataques contrarios, no, sino que subía dribleándose a jugadores hasta llegar a la boca del área, además de ser un gran francotirador a balón parado. Tras 2 años en el equipo le otorgaron la cinta de capitán sin discusión. Esto a pesar de tener compañeros que llevaban 8 años en el club. Declan Rice alzaría a la Liga Europea Conferencial de la UEFA en el 2023, destrozando a la Fiorentina de Italia en la final. Dicho capitán hacía soñar a un humilde West Ham con trofeos ahora internacionales. En ese momento el West Ham se dio cuenta que tenían en sus manos a una especie de un nuevo Kevin De Bruyne, una joya que no debían pulir porque ya se había pulido a sí misma. Su popularidad iba en ascenso, por ello el Arsenal de Mikel Arteta se obsesionaría con él. Arteta a lo largo de sus años fue compañero, pupilo y también aprendiz del mítico Pep Guardiola. Fue el segundo entrenador del City después de Pep. En pocas palabras, fue parte de las mentes que dieron vida a la dinastía del Manchester City por aquellos años. Ahora en su desafío solitario como entrenador del Arsenal, Mikel Arteta se dio cuenta que Declan Rice era un diamante que él quería explotar. Rice era una mezcla entre Kevin De Bruyne y Jack Grealish, eran como 2 jugadores en uno, por ello estaba dispuesto a dejar en la quiebra a los socios del Arsenal con tal de ficharlo. El West Ham sabía de la joya que tenían en sus manos, por ello no se lo soltarían muy fácil al Arsenal. Escuchen, fueron 120 millones de euros los que el club rojiblanco de Inglaterra pagarían por él, el fichaje más caro por un inglés en la historia de la Premier League. El niño al cual el Chelsea destrozó sus sueños ahora valía 120 millones. La leyenda John Terry entre risas le diría al Chelsea que se los dije, el chico sería un grande. Declan Rice era la pieza que Mikel Arteta necesitaba para levantarle la cabeza al equipo. En ese mismo 2023, el Arsenal se enfrentaba ante el imponente City que recién venía de ganar la Champions. Arteta versus Guardiola, el alumno le ganó al maestro y Rice fue parte de aquel escudo de la Community Shield, esto cuando apenas arrancaba su llegada al Arsenal. En estas 2 temporadas ha sabido remar al equipo hacia el segundo peldaño de la liga más difícil del planeta, siendo siempre el más desequilibrante en cada partido. Figuras como Saka y Odegaard se sienten confiados en él, ya que Rice no busca protagonismo, siempre deja el pellejo corriéndose todo el campo para al final cederle las pelotas a sus compañeros. Rice es ese líder silencioso que solamente le gusta hacer ruido sin abrir la boca. Ayer lo vimos en su noche más gloriosa. Convirtió 2 oportunidades de tiro libre en 2 infartantes golazos que le estremecieron las piernas al mismísimo Roberto Carlos, quien estaba en el palco en ese momento. Fue el David que se montó al equipo al hombro para derrotar al Goliat del Real Madrid 3-0 en una noche de cuartos de final en Champions, poniendo en jaque el primer año de Mbappé y sobre todo poniendo a pender de un hilo la cabeza de Ancelotti en el banquillo. No quisiera extenderme hablando de dicha goleada al Madrid, ya que como sabrán estamos hablando del Real Madrid. El Arsenal fue aplastante, pero al Madrid nunca hay que darlo por muertos, y más aún cuando el partido de vuelta será en el Bernabéu. Mientras tanto, hoy Declan Rice es la figura que se ha convertido en el verdugo del equipo más poderoso de Europa. Miren cuán hermosa es la vida. El equipo de tus sueños te usa y luego te desecha. Pasa el tiempo, te levantas y te conviertes en el futbolista más caro de tu tierra. Y para más lo demuestras aplastando al equipo más poderoso del planeta. Esta ha sido la historia que apenas se escribe de un joven de 26 años llamado Declan Rice.